Después de la jurisprudencia, tenemos a la doctrina como una fuente formal del derecho. Muchos la entienden como una fuente indirecta. Bueno, eso no es tema de nuestro curso. Con la palabra doctrina comprendemos la opinión de uno o varios autores en cualquier materia del derecho. Es la teoría u opinión sustentada por tratadistas respecto a las cuestiones del mundo jurídico, misma que no representa ningún valor jurídico, sino un mero valor intelectual auxiliar en la aplicación e interpretación de las normas. Los autores no tienen ninguna autoridad para elaborar el derecho. Ellos no hacen más que comprobar el estado del derecho y ponerlo bajo una forma didáctica. Ya comentamos que los diputados y senadores pues no necesariamente son abogados o tienen alguna carrera y por lo tanto para poder realizar su labor requieren de asesores que les vayan como explicando lo que van a realizar. Estos asesores obviamente que tienen que buscar la información en algún lugar y los que tienen esta información pues son los libros de derecho, ¿no? Aquí les estoy poniendo la imagen de un jurista muy reconocido en nuestro país, Eduardo García Maínez, y un libro pues que es básico en el aprendizaje del derecho, que es la Introducción al Estudio del Derecho. Pero así como existe pues hay libros de todo tipo en materia jurídica que cuando son un estudio serio, pues conforman la doctrina que sirve de guía y de base tanto para los jueces, magistrados, ministros, como para diputados y senadores, incluso al Poder Ejecutivo, para poder realizar adecuadamente su trabajo dentro de un Estado de Derecho. ¿Okay? La siguiente fuente formal del derecho son los principios generales del derecho, ¿sí? Estos son producto de una actividad intelectual subjetiva que emplea principalmente el método inductivo para encontrar en una afanosa búsqueda los principios esenciales del ordenamiento jurídico. Son criterios o ideas fundamentales de un sistema jurídico determinado que se presentan en la forma concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la ley depende del reconocimiento expreso de la misma. Son la materia del contenido de que se vale el legislador para la elaboración de las leyes, direcciones o líneas matrices según las cuales se desarrollan las instituciones jurídicas. Si pensamos en el sistema jurídico de un país como un edificio, los principios generales del derecho son los cimientos. Sin ellos, lo demás no se puede construir. Los principios generales del derecho son así como oraciones, aforismos, como bien lo dice aquí, que nos van a indicar algo que es como innegable, como que eso no se puede mover ni transgredir porque entonces ya no estarías realizando derecho. Acuérdense que hablamos del derecho natural. Lo que conforma el derecho natural serían estos principios básicos, estas situaciones que no pueden cambiar. Como en la administración, el desperdicio no es algo que se permita, así en el derecho los principios generales son algo que se tiene que cumplir. Les voy a poner un ejemplo a ver si se entiende mucho mejor, ¿no? Que ustedes están viendo aquí, el primero de ellos, es el principio de legalidad. Nos dice que a la autoridad todo lo que no le está expresamente permitido por una ley le está prohibido. Y al gobernado todo lo que no le está expresamente prohibido por una ley le está permitido. Yo, que soy gobernada, me puedo poner un suéter negro, andar de negro, ¿no? Mientras la ley no me diga, no puedes vestir de negro, yo puedo vestirme de negro y no tengo ningún problema jurídico. En cambio, el gobernado, si se quiere vestir de negro, requiere una ley que le permita vestirse de negro, porque si se viste de negro y no hay una ley que se lo permita, está cometiendo un abuso de autoridad y eso ya está en contra de la ley. Y podría incluso estar cometiendo un delito. Estoy poniendo el burdo ejemplo de vestirse de negro, pero cuando esto lo traducimos en las leyes, este principio de legalidad se contiene en el artículo 16 constitucional, que lo vamos a ver cuando platiquemos de constitución. Pero el artículo 16 constitucional dice, por ejemplo, que el gobierno, la autoridad, no te puede detener si no tiene una orden de aprehensión. Entonces, si no cumple con ese requisito que le pone la ley, está cometiendo abuso de autoridad. En cambio, si tú como gobernado no tienes prohibido algo, puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? Ya más adelante, con mayores ejemplos, quizás se entienda mejor.
Otro principio de derecho es primero en tiempo, primero en derecho. Ahora ya no se da mucho, porque ya el registro civil está en una base de datos que se puede consultar fácilmente, pero antes, cuando esto no existía, era como común que la gente, sobre todo los ciertos señores, ¿verdad?, se casaban, por ejemplo, en Veracruz, y después se casaban en Ciudad de México, y el señor vivía toda la vida una doble vida, ¿no?, con una familia y con otra, y resultaba que el señor fallecía y de repente iban a reclamar el seguro de vida dos viudas, ambas con una acta de matrimonio. ¿Quién tenía derecho al seguro de vida? Pues la primera que se haya casado, la segunda ya era una cuestión inválida, ¿no? Entonces, el primero que paga un bien, pues es el que se queda con el bien. Primero en tiempo, primero en derecho, ese es un principio. Otro principio es el principio de inocencia, ¿no? De la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Otro principio del derecho es nadie está obligado a lo imposible. Y a lo largo del curso vamos a estar platicando de distintos principios generales del derecho que nos sirven de base y de fundamento para las leyes, para las jurisprudencias, para todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿sí? Bien. Vamos finalmente a platicar de las características de la ley. La ley es general porque se aplica a todas las personas que se encuentran en un hecho determinado y se deben aplicar sin excepción arbitraria siempre que la conducta se adecue al texto legal. Por ejemplo, todos los que trabajamos pagamos impuestos. No debe haber excepciones, no debería haber excepciones de acuerdo con la ley. Obligatoria. Es necesariamente cumplida. Para tal caso existen órganos judiciales que obligan a la observancia de la misma imponiendo sanciones a los infractores. Esto no es otra cosa más que la coercibilidad de la que ya platicamos cuando hablamos de las características de la norma jurídica. La ley es permanente, las normas jurídicas se elaboran para el futuro, de manera que una ley será retroactiva cuando se aplica a hechos que ocurrieron cuando regía otra disposición anterior. El artículo 14 constitucional, muy en concreto, prohíbe que haya retroactividad de la ley cuando perjudica. Sí puede haber cuando beneficia, pero no cuando perjudica. ¿Sí? Si yo hice algo y todavía no había una ley que lo sancionara, pues no me pueden sancionar hacia atrás. Ajá. Pero a lo mejor sí se puede uno acoger a algún beneficio con la retroactividad de la ley, eso lo dice cada ley en casos concretos. Y finalmente la ley es abstracta porque no puede tocarse. Y aquí podemos concluir que toda ley es una norma jurídica, pero no toda norma jurídica es una ley. Existen distintos tipos de leyes y eso lo vamos a ver en un tema posterior. Pero espero que haya quedado claro esta parte de las fuentes del derecho, reales, formales, históricas. Dentro de las formales, la costumbre, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Toda esta información fue tomado del libro Nociones de Derecho Positivo Mexicano de Fernando Flores Gómez González y Gustavo Carvajal Moreno, de Editorial Porrúa, México 1991. Ya se los he puesto en la bibliografía, algunas cosas se han obviamente actualizado, pero es básicamente tomado de ahí. Espero que hayan entendido y si tienen dudas, pues se contactan conmigo y me preguntan, ¿ok? Muchas gracias.